La dictadura al borde del abismo solo se mantiene por los límites que le impone al pueblo cubano. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Por eso boicotea por ley toda competencia que el sector privado pueda hacerle al estatal. Hace apenas unos días, el ministro de Economía, Alejandro Gil, respondiendo a los supuestos enemigos del país que intentan hacer divisiones, afirmaba: somos tan responsables porque funcione eficientemente una empresa estatal como el sector no estatal. Todos conforman el modelo, no hay un ellos y un nosotros. Al señor Gil le disgusta que se afirme que la dictadura favorece al sector estatal, pero eso para él es crear divisiones. Pero tal afirmación no es un desvarío anticastrista, ni siquiera es una derivación lógica del historial de la Revolución cubana, sino un artículo explícito de la Constitución vigente, el 27, según el cual la empresa socialista es el sujeto principal de la economía nacional. Principal viene del vocablo latino principalis y se refiere a aquel o aquello que goza del primer lugar en importancia o estimación. Así, establecer constitucionalmente a la empresa estatal socialista como principal es dotarla del privilegio de ser siempre la primera, la que ocupe el lugar premiante en la economía del país. Y aquí viene lo importante. Aunque eso no sea lo más eficiente desde una perspectiva económica, la eficiencia solo puede medirse por los resultados de una empresa en un ambiente de justa competencia, y como por definición solo hay una justa competencia si se desconoce previamente qué resultado se obtendrá. En Cuba no puede hablarse de competencia, pues el resultado está definido legalmente a favor de la empresa estatal, por lo que no hay modo de saber cuán eficiente es la economía, lo que la hace tender a la ineficiencia. El castrismo está constituido obligado a boicotear toda competencia que el sector privado pueda hacer a la estatal. Su ley le impele a privilegiar sistemáticamente a las empresas estatales, repetimos, aunque eso sea antieconómico y empobrezca al pueblo cubano. No es que lo digan los enemigos del país, como ellos dicen. En su discurso de renuncia, Raúl Castro, refiriéndose a la necesidad de limitar al sector privado, advirtió: hay límites que no podemos rebasar porque llevaría a la destrucción del socialismo. ¿Pensará el ministro Gil que Raúl Castro es un enemigo del país? Pretender que el castrismo es neutral a lo estatal y a lo privado es falaz. Si el ministro contradice públicamente su propia constitución, es porque intenta esconder que, aunque este sistema se dice alternativo y por lo tanto escogido voluntariamente, en realidad solo se sostiene por la ley, es decir, por la fuerza de la imposición y no por la fuerza de los resultados, como declara Raúl Castro, que es castrismo realmente, solo se mantiene por los límites que le imponen al pueblo cubano. Donde quiera que esté impuesto una economía monopólica estatal como alternativa a la libre competencia, el resultado ha sido el empobrecimiento generalizado y una huida masiva y dolorosa de la población. Así lo demuestra el muro de Berlín, las alambradas norcoreanas, las fronteras selváticas de Venezuela y el sangriento fondo en el estrecho de Florida. Mientras tanto, langostas y picadillos, las ofertas para calmar los ánimos en La Habana. Todo el mundo se pregunta si eso estaba en los almacenes, ¿por qué no lo vendían? Si hacía falta tirarse para la calle para que los abastecieran. La esquina de la calle San Lázaro y Soledad, en el centro de La Habana, presentó el día martes una escena peculiar. En el lugar se ubica una pescadería que llevaba meses con poco suministro, pero ahora ha recibido algunos productos que generan frases de asombro y largas colas. Langosta, picadillo de res, pargo y jamonada. Se podía leer desde temprano en la tablilla de ofertas. ¿Qué cantidad de cosas sacaron?, dice maravillado Marcelo, un jubilado que vive justo frente al comercio. Normalmente, aquí lo único que sacan son algunas croquetas malísimas que tienen mucha harina y poco pescado. Hace tiempo que no vendían nada que valiera la pena, añade, al tiempo que detalla los precios prohibitivos. La langosta está a más de 219 pesos el kilo. Todo es para tratar de calmar a la gente, opina Aurora, otra residente de Cayo Hueso, que hizo la fila desde temprano para alcanzar algo de picadillo. En estos días han aparecido a la venta productos que hace tiempo no se vendían. Claro, todo el mundo se pregunta si eso estaba en los almacenes, ¿por qué no los vendían? Si hacía falta tirarse para la calle para que abastecieran. Las autoridades anunciaron, tras las protestas del pasado 11 de julio,
la distribución de 2 libras de arroz adicionales por personas a través de las bodegas de mercado racionado. Además, han instalado algunas ferias con productos agrícolas en los barrios donde los reclamos fueron más intensos, como la Lisa, el Cotorro, el Cerro. Sin embargo, comparadas con otras ocasiones en las que la dictadura intentó compensar el descontento, las ofertas son escasas y menoscabadas. La dictadura arrinconada no sabe cómo distraer al pueblo cubano. Sigue sin entender que el pueblo cubano, más que comida, necesita libertad. Siguiendo con las noticias, el silencio sobre los presos del 11 de julio. El militarismo castrocomunista todavía mantiene el poder, pero es el poder basado en la fuerza y en la deformación de la información como arma psicológica, no en la razón. Yo también tengo curiosidad. Se está investigando, pero yo no conozco ese dato. No es un dato que esté disponible. Actualmente no contamos con un número exacto de personas detenidas o liberadas. Fue la inquietante respuesta de Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo, cuando, en conferencia de prensa celebrada la mañana del pasado sábado, periodistas extranjeros preguntaron sobre cuántos detenidos habían en Cuba por las manifestaciones del 11 de julio. Periodistas extranjeros preguntaron sobre cuántos detenidos habían en Cuba por las manifestaciones pacíficas del 11 de julio, de los que, según el magistrado, a los tribunales han llegado muy pocos, 19 casos con 59 personas, dijo. Coincidentemente, la tarde del pasado jueves 22 de julio, también en conferencia de prensa y preguntado igualmente por la prensa extranjera sobre cuántos manifestantes del 11 de julio se encontraban detenidos, el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, dijo que no era un asunto del que debía responder por ser competencia de la Fiscalía y de los tribunales. Exactamente, y según dijo, yo también tengo curiosidad, pero yo no conozco ese dato. No es competencia de Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo, conocer o informar de cuántos detenidos hay en Cuba, ni como consecuencia de las protestas del 11 de julio, ni por otros sucesos, por la sencilla razón de que su función es judicial y no acusatoria, como tampoco, salvo los casos vinculados a la diplomacia, es tarea de Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores, conocer a las personas encarceladas, pero junto con Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo, la mañana del pasado sábado, en el Centro de Prensa Internacional, se encontraba Yamila Peña Ojeda, fiscal jefa de la Fiscalía General de la República, a quien, por desconocimiento de las leyes cubanas, el corresponsal extranjero no preguntó, siendo ella la persona indicada para responder. Pero, ¿acaso en realidad los cubanos vivimos en un estado de derechos universales y las leyes nacionales? Luego de una protesta social como la que estalló el 11 de julio, criminalizar manifestantes, y no voy a citar muchos, solo los 19 casos con 59 personas mencionados por el ministro Ferro, parece un país gobernado por sicarios en lugar de por personas que dicen ser solidarias. Después del mediodía del 11 de julio y hasta el día de hoy, las fuerzas militares, policiales, paramilitares no cesan de patrullar pueblos y ciudades de Cuba, incluso aquellas zonas donde no hubo estallidos sociales o solo hubo un asomo de protestas, mientras manifestaciones de conducidos que ya alguien definió como cuidapuestos, empleados del Estado o trabajadores particulares llamados cuentapropistas contratados por el Estado, hacen de partidarios del régimen gritando viva Díaz-Canel. Y cierto, el militarismo castrocomunista todavía mantiene el poder, pero el poder es basado en la fuerza y en la deformación como arma psicológica, no en la razón. El silencio sobre los presos del 11 de julio viene a demostrarlo, según ya lo dijo Václav Havel. El carácter del poder es la situación en la que estos sin poder actúan, y ahora los sin poder están presos, pero no es un dato que esté disponible. La represión violenta contra manifestantes pacíficos y un pueblo desarmado dejó en completa evidencia la dictadura, y ahora la máscara humanista de la dictadura cubana se comienza a caer. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado y no olviden que nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.